En este espacio todavía tenemos información que queremos trasladarles a través del formato de entrevista. Este espacio también tiene como fin poder profundizar en esos temas de la agenda nacional a través del análisis de diversos especialistas. Quiero recordarles que las entrevistas de Informa TVX las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Expresa TVX. Ahí van a encontrar todas las entrevistas que por algún motivo ustedes se perdieron, las tienen para poder compartir, además en redes sociales. Iniciamos con esta entrevista. El pasado 5 de noviembre, la Sala de lo Constitucional validó que en las elecciones de 2015, los salvadoreños y salvadoreñas podamos votar por candidatos de diferentes partidos políticos al momento de elegir diputados. Los magistrados declararon inconstitucional el artículo 185, inciso tercero del Código Electoral, que prohibía el voto cruzado. Con esta decisión, la Sala define una lista abierta que, según su razonamiento, otorga al ciudadano las garantías para ejercer el voto de forma libre, pues permite una plena capacidad de opción. La sentencia llega a 4 meses de las elecciones y el Tribunal Supremo Electoral ha señalado el poco tiempo con el que cuenta para implementar la nueva modalidad, con el agravante, según señalan, de contar con un bajo presupuesto de campañas para la promoción. Diferentes partidos políticos han reaccionado con su disconformidad a la resolución, pero han señalado que acatarán la medida. Por eso vamos a conversar en este espacio de entrevista con dos analistas que conocen muy bien el tema y que nos van a ayudar a entender cuáles son los impactos del voto cruzado en el país. Me da mucho gusto recibir en este set al doctor Álvaro Artiga. Él es el director del doctorado en Ciencias Sociales de la UCA, y a Juan José Martel, director de la Junta de Vigilancia Electoral por Cambio Democrático. Quiero darle la bienvenida. Tenemos mucho para hablar. Vamos a hacer una pausa y enseguida comenzamos con este análisis. Regresamos. Como les comentaba al inicio de esta entrevista, hoy nos acompañan en Informa TVX Álvaro Artiga, director del doctorado en Ciencias Sociales de la UCA, y Juan José Martel, director de Junta de Vigilancia Electoral por Cambio Democrático. Con ambos hablaremos del impacto del voto cruzado en el país. Doctor Artiga, iniciemos con su análisis. Yo quiero saber una de las motivaciones, quizás la principal, en la demanda de inconstitucionalidad para permitir el voto cruzado en el país. Se señalaba la necesidad de ser el voto libre, de garantizar la libertad del voto al ciudadano. Eso es decir, plena capacidad de opción. En términos concretos, ¿qué beneficios se derivan de esta sentencia para la población? Para la población. Bueno, por lo menos a nivel simbólico, la capacidad de elegir entre candidatos de distintos partidos. Sentir algunos que, sobre todo aquellos que no están tan vinculados a los partidos, que pueden marcar candidatos de distintos partidos, ¿verdad? Otro beneficio podría ser, es que marcando candidatos de distintos partidos y los candidatos que están en las últimas posiciones, ¿verdad? También los electores puedan sacar por esa vía a diputados que ya están ejerciendo, ¿verdad? Y que no les dan el chance de la reelección. Pero más allá de eso, yo creo que la medida no es tan trascendental, sobre todo si tomamos en cuenta los casos donde se utiliza, ¿verdad? Que en América Latina tenemos en Ecuador y tenemos en Honduras. Son los únicos dos países en América Latina. ¿Verdad? En Europa hay otros países que tienen esto, pero del análisis comparado lo que muestra es que el efecto político del voto cruzado no es tal. A ver, usted dice no es trascendental. Sin embargo, solo son dos países en América Latina quienes implementan el sistema de voto cruzado. De reciente reforma, digamos. Hay un movimiento, uno toma la lista de los 18 países de América Latina y encuentra que hay un movimiento reciente de pasar de listas cerradas y bloqueadas a listas cerradas pero no bloqueadas o las desbloqueadas, que es hasta donde nosotros teníamos el caso, ¿verdad? Y luego hay unos países que más recientemente han transitado al voto cruzado, a la lista abierta. Entonces, en ese espectro, digamos, comparativo, uno ve una cierta tendencia hacia la liberación, digamos, de la capacidad de decidir de entre los candidatos de los distintos partidos, aquellos que prefieren los electores. Vamos a seguir haciendo el análisis. Queremos saber los impactos que tiene en la población y en el sistema electoral mismo del país. Señor Martel, yo quiero que hagamos un análisis respecto a este mismo tema, porque ya decía el doctor Artiga, hemos ido avanzando de tener listas cerradas, hemos pasado también a poder elegir por rostro, también a poder hacer elecciones de candidatos no partidarios y ahora el voto cruzado.
En definitiva, podemos hablar que el ciudadano tiene libertad del voto actualmente y vuelvo a hacer el énfasis en el tema de libertad de voto porque es lo que se está argumentando al fondo en esa sentencia de la sala. Mire, lo que sucede es que la gente va a poder elegir entre las personas que los partidos políticos ya han nombrado previamente. Es decir, hay una elección de fondo de los partidos políticos. O sea, no hablamos de A libertad usted le absoluta. van a decir, así es, mire, en San Salvador, entre estos 24 del partido A y estos 24 del partido B y estos 24 del partido C y así sucesivamente, pero ¿quién nombró esos 24? Es decir, siempre hay un juego de partidos políticos que tienen poco tiempo poca democratización interna. Por lo tanto, como bien dice el doctor Artiga, esto tiene poca trascendencia. Creo que el problema es que esta decisión, la Sala de lo Constitucional, la emitió cuando faltaban 115 días para las elecciones. Ahora ya solo faltan 113 días. Hoy estamos en el día 113 antes de las elecciones. ¿Qué significa esto? Ya fueron convocadas las elecciones, ya el banderillazo de salida lo da el tribunal. Cuando el tribunal da el banderillazo de salida, que según la ley es 120 días antes de las elecciones como mínimo, se establecen las reglas de juego. Esto viene a cambiar reglas de juego a última hora. Entonces es delicado porque sienta un precedente de mover cosas cuando ya estamos muy cerca del día de la votación. Muy bien. Por otra parte, creo que hay una lógica argumental en la parte jurídica que uno no entiende. Cuando se trataba de los diputados tránsfugas, la Sala de lo Constitucional dijo que en cada voto ciudadano habían 3 componentes. Había un componente ideológico, que es cuál es la visión, cómo percibo yo la realidad y cómo la quiero. Hay un componente programático en segundo lugar, que es cuáles son las medidas concretas que me está ofreciendo este partido en el marco de su visión ideológica. Y tercero, hay un candidato, una persona en concreto. Por eso decía la sala, es que cuando gana un diputado, va amarrado a un programa y va amarrado a un compromiso ideológico de un partido y no puede estarse cambiando. Mi pregunta es, supongamos yo soy de derecha, entonces ¿por quién voy a votar? ¿Por el mejor socialista del siglo XXI? ¿Por el mejor demócrata cristiano? ¿Por el mejor pecenista? ¿Por el mejor de Ghana? ¿Ah? Si yo soy miembro de la izquierda, ¿por quién voy a votar? ¿Por el mejor neoliberal? ¿Por el que de manera más eficiente cree que la concentración de la riqueza en las sociedades genera bienestar y genera desarrollo económico? Okay, lo que usted dice entonces es... Exactamente. No hay una coherencia entre lo que la sala ha dicho en las líneas jurisprudenciales que ella misma ha establecido en otras sentencias y lo que tenemos. ¿Cuál es el resultado? Va a crear mucha confusión a 115 días antes. ¿Confusión para quién? Para el votante. Los partidos políticos, sobre la base de una sentencia muy general de la sala, tendrán que definir un escenario concreto de votación, cómo se van a contar los votos. Exacto. Y si yo voy a tener en San Salvador 24 oportunidades de votar y el de Cabañas va a tener solo 3, porque solo 3 eligen en su circunscripción, entonces simplemente, ¿cuál voto vale más? Quiero que dejémoslo en eso, porque usted ha marcado un escenario potencial ante esta resolución. Quiero conocer el análisis del doctor Artiga. ¿Genera confusión esto en la población? Y en dado caso, ¿no se resuelve esto con medidas inmediatas del Tribunal Supremo Electoral? Bueno, la medida en sí, el fallo, la sentencia, lo que hace es expulsar, ¿verdad?, del Código Electoral, de la normativa electoral salvadoreña, un artículo, unos incisos. Correcto. Ahí deja un problema en el que la población, digamos, no se ve directamente afectada. Yo no creo que esto genere confusión en la población. Creo que el problema está más del lado de los partidos y de los organismos de gestión electoral, especialmente las juntas receptoras de votos. ¿Por qué? Porque como ahora, digamos, por conexión, ¿verdad?, al 187, 185, el 207 califica los votos y ahí establece cuáles son los votos nulos. Si un voto nulo antes de ahora, ¿verdad?, era cuando se marcaban candidatos de distintos partidos. Ahora no más. Ahora ya no. Ahora, o sea, alguien que vote así, eso ya no es voto nulo. Pero ahora lo que hay que definir es qué vamos a entender por voto.
porque hasta antes de la sentencia teníamos en el Código Electoral voto y preferencia. El voto se da en la papeleta como un todo, ¿verdad? Tantas papeletas, tantos votos, cada persona tiene una papeleta, un voto. Ahora, al marcar por distintos partidos, ¿cuál es el voto? ¿La papeleta? ¿Lo que antes se llamaba preferencia? Eso no está definido. Un caso concreto, por ejemplo, San Salvador, elegimos 24 diputados. Sí. Son 24 marcas las que tendrías que hacer. No. ¿Quién dice no, eso? Eso no lo dice la sala. Eso no lo dice la sala, correcto. No, pero vaya, 24 candidatos hay. Correcto. Yo, elector, puedo marcar hasta 24. Exactamente. No importa. Eso no lo dice la sala. No, pero yo puedo hacerlo, porque ya no es nulo. Puedo marcar 5, puedo marcar 24, puedo marcar 10. ¿Y si a mí me gustan 40? No puedes marcar 40. ¿Por qué? ¿Dónde está en la sala? Es que ese es el problema. Eso Esas voy. son las confusiones que no pero es aclara que la sentencia. sí, no, pero es que hay que ir por parte. Por eso hay que definir primero cuál es el voto, qué se llama voto, para después poder contar votos válidos. Si ya pones 24 marcas, seguís jugando con la palabra marca, seguís jugando con la palabra preferencia. Pero ahí donde es lo primero que hay que hacer. Ahora, yo le pregunto algo. Juan José Martel, usted señala, bueno, si a mí me gustan 40 opciones, ¿por qué no puedo votar 40 opciones? En San Salvador, por ejemplo. San Salvador, como circunscripción, podemos elegir a 24 candidatos según el Código Electoral, así lo establece. Son 24 diputados los que se eligen por ese departamento. Cuando era lista cerrada. El hecho de abrir la lista... Cada uno presentaba 24, ¿verdad? Pero eso no responde a la cantidad de personas también. que existen en el Es que el departamento. problema es que en la sentencia habla de votos, no habla de marcas preferenciales. Ven, hagamos la Entonces, diferencia ahí es sobre donde eso. el voto, según el sistema que estaba antes de la sentencia de la sala, yo votaba por un partido. Correcto. Cada partido ponía a consideración de los ciudadanos un listado, una columna de candidatos. Y yo podía escoger dentro de esa columna a los candidatos que a mí me gustaran. Podía escoger los 24, 23, 22, solo uno o ninguno, y marcaba solo la bandera del partido. El primero servía para definir el número de diputados que ganaba el partido, la marca sobre la bandera, y la marca sobre las preferencias a partir de cuántos ganaban, entre quiénes eran los que ganaban. Era un cálculo que se hacía sobre esa base. Ahora eso se rompe, se desbloquea. Entonces, ¿por cuánto voto? En teoría me pueden decir 24, pero en Cabañas solo van a votar por 3, ¿verdad? Y la igualdad del voto, o van a ser solo marcas preferenciales. Yo le puedo dar el voto a Arena y votar por un independiente al mismo tiempo, puedo darle el voto a Arena y marcar por otros del FMLN, del PCN, del PDC. Esas son las cosas que hay que resolver. Quiero dejarlo con eso que Es usted positivo, plantea. pero el Bien. problema es hay que resolverlas cuando solo faltan ya hoy 113 días para las elecciones. Excelente. Entendemos el escenario. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Vamos a seguir discutiendo sobre eso porque es importante lo que usted menciona y hay que hacerlo de manera clara para la población. Nosotros hacemos una pausa. Enseguida volvemos con más de la entrevista en Informa TVX. Continuamos con la entrevista en Informa TVX. Doctor Artiga, lo veía como un poco escéptico de las palabras que decía Juan José. ¿Usted iba a decir algo? Sí, no, pero al principio, en la primera intervención, dije que el problema, yo las confusiones no las veo en la gente. ¿Verdad? La gente puede ser confundida. En este momento la gente puede ser confundida. Ok. ¿Verdad? Pero que esté confundida de antemano, yo no lo veo así. Porque primero, a saber si están enterados exactamente en qué consiste el voto cruzado. Pero luego yo dije que el tema está en los partidos políticos y en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Verdad? Porque solo se está viendo la sentencia y se afectan varios artículos. Es decir, tienen que ser revisados. El artículo 52, que tiene que ver con la deuda política, porque ahí dice que se va a recibir una suma de dinero por cada voto válido. Correcto. Va el tema de qué es voto. El artículo 200, literal B, donde se empiezan a separar los votos, el conteo de los votos a favor de cada contendiente. ¿Qué es voto? Usted hace énfasis en redefinir la concepción de voto. Es que ese es el primer punto. Ese es el punto. Sí, si no definimos eso, entonces sí generamos la confusión. Pero ¿qué dudas pueden surgir ahorita sobre qué es voto? O sea, ¿por qué en este momento se plantea qué es voto y qué no es voto? ¿Por qué? Porque en este momento la legislación establece
Artículo 197. A cada ciudadano o ciudadana corresponde únicamente un voto. Correcto. Y se expresará haciendo cualquier marca, etcétera. Habla cualquier marca. Y entonces empieza a jugar con los términos voto, marca y preferencias. En las actas se cuentan votos y se cuentan preferencias. Pues bien, cuando ahora se puede votar, se puede marcar candidatos de diferentes partidos sin anular el voto, entonces cuando yo recibo mi papeleta, antes era claro, eso era un voto blanco, nulo, impugnado o válido, dependiendo de las reglas que están en el código. Correcto. Ahora recibo la misma papeleta y yo marqué dos partidos en la elección anterior y me anularon el voto. Fue un voto nulo. Ahora marco los mismos dos partidos. No es nulo. No es nulo. Pero ¿a quién le corresponde el voto? Muy bien, es buena pregunta. Quiero dejarlo con esa duda. Tratemos de responderle entre ustedes, porque ustedes son los expertos. Y gracias a Dios no hay confusión. Gracias a Dios no hay confusión. Se señala que, y el doctor Artigas lo dice, la bola está del lado de los partidos políticos y el Tribunal Supremo Electoral. Juan José, ¿usted qué cree que hay que regular de inmediato? De inmediato. La Asamblea Legislativa y el Tribunal lo ha dicho, tienen que ponerse en situación de emergencia y legislar en materia electoral en esos momentos. ¿Qué hay que legislar? Yo creo que lo que hay que legislar es cuál es el escenario entonces de votación, cómo sería el voto, cómo sería la deuda política y redefinir qué se entiende por voto impugnado, por voto nulo. La abstención es clara, es cuando la gente deja la papeleta en blanco y por supuesto cuáles son los casos de voto válidos a partir de que la sentencia establece parámetros para definir votos válidos. El problema es el conteo. Álvaro nos ha leído el artículo que dice cada quien tiene un solo voto. Ese voto lo puedo partir y puedo definir en 24 pedazos y distribuir una 24ava parte y entonces ponerlo en 24 personas, o lo puedo partir en 13 y entonces una 13ava parte. Entonces a la hora de las horas sumo, tiene un 24avo de voto, más un 13avo de voto, más un quinto de voto, más medio voto, más un voto, tiene tanto. Quiero quedarme con eso, solo para poder eso entenderlo es, en ejemplo. pregunto, Correcto. Eso es. Bien, esa es una pregunta. ¿Qué complicación vamos a tener en ese sentido? Sí. Es decir, la realidad es que los partidos políticos necesitan ponerse de acuerdo. Yo estoy en ese sentido en la lógica de que hay que legislar. El problema es que se está haciendo 115 días antes de las elecciones, que fue emitida, a 113 días ahora, con intereses electorales en juego, porque aquí hay intereses electorales en juego. Es decir, no hay tiempo. Ahora, ¿a quién le conviene crear toda esta confusión? Creo que eso también hay que preguntárselo de alguna manera. ¿Y usted a quién supone que se hace especialmente en un momento en que el pleito fundamental en la lógica de los dos partidos que tienen más votos es el control de la Asamblea Legislativa. Y eso para ellos es lo estratégico. Uno lo necesita para gobernar y el otro lo necesita para incidir, poniéndolo en positivo, en el gobierno. En esa lógica, ahí está el problema, en un momento en que están claramente definidos los intereses, que han estado haciendo cálculos y cuando ya está convocada la elección, llega alguien y mueve el tablero. Eso significa que una medida, aunque sea positiva, puede generar problemas en su implementación. ¿Cuánto dinero se va a necesitar para capacitar a los miembros de los organismos electorales temporales que van a hacer el escrutinio preliminar? Para capacitar a la población, para capacitar a los mismos partidos políticos de la forma en que deben de hacer las cosas. Bien. A 113 días, si es que hoy, este día se pusieran de acuerdo, si se ponen de acuerdo mañana ya son 112 días, si se ponen de acuerdo pasado mañana son 111 y estamos en una ruta regresiva. Muy bien. Por lo tanto, creo que la sentencia, aunque puede tener elementos positivos y puede abrir espacios de democracia, pero está presentada con tal cercanía del proceso electoral que puede crear más problemas que soluciones. Quiero trasladarles algunas de las opiniones que tenemos en redes sociales. Es importante saber qué está opinando las personas que nos siguen en esta entrevista. En Twitter tenemos reacciones. @JulioFev01 dice: una de las consecuencias del voto cruzado es que la gente volverá a votar por bandera para no complicarse. @real_José Valdés dice: no habrá más democracia con el voto cruzado, sino más marketing y publicidad. Arturo Ayala nos señala: se dará más importancia a los individuos que a los partidos políticos, que son los que mantienen fanatizada a la nación.
Cristian Galeano nos dice, quizás tenga pocos beneficios el voto cruzado, pero el momento de contabilizarlo será más tardío. Beatriz Pleites dice, ya no será un voto ciego a un partido político, sino que será viendo las capacidades de cada quien. Frankie Valladares dice, con la clase de políticos del país no hay ningún beneficio, porque todos ellos solo se deben a su partido y el pueblo queda a su lado. Y por último, Albo-Madrid dice, mi voto será libre cuando consulten al pueblo directamente vía referéndum. Algunas de las opiniones que tenemos en redes sociales. Doctor Artiga ya nos tiraba algunas líneas, don Juan José Martel, sobre qué es lo que hay que comenzar ya a legislar pronto. Hay un tema, y es que la sentencia dice al final que si no estuviera vigente para 2015 las leyes pertinentes, esto no permitirá la pérdida de la plena eficacia de la capacidad de opción que supone el voto libre. En términos más concretos dice, aunque no esté legislado, el voto, como bien, que la nulidad del voto cruzado exista, va a estar pleno todavía. Entonces se va a poder votar voto cruzado. ¿Cómo ve usted esta situación que la sala plantea para la Asamblea Legislativa? Yo lo que pienso es que la sala, quizás con excepción del presidente de la sala, que votó razonadamente, correcto, ha cometido una imprudencia. Puede ser una medida positiva, pero por distintas razones a las que están argumentando los miembros de los partidos políticos y el tribunal, yo pienso que no debió sentenciar en este momento. El partido comenzó y no hay reglas de cómo contar los votos. Los comentarios de la población al respecto de que si hay confusión, yo no encuentro en ninguno de esos que se leyó algún punto de confusión. Correcto. ¿Verdad? Pero a medida que líderes de partidos, los miembros del tribunal, quienes promovieron la demanda, estén opinando, entonces esto se va a ir revolviendo, se va a ir revolviendo, se va a ir revolviendo. Y por eso para mí, fíjense que es tan crítico, porque la puerta libre para el voto cruzado genera un problema en el escrutinio a nivel de junta receptora de votos. Pero lo genera porque hay que definir, en este momento no queda definido, sino que está en la indefinición. Correcto. ¿Qué es el voto? Si es la papeleta o son las marcas. Si se define que es la papeleta, ya dijimos, va a haber que fraccionar y entonces va a haber que capacitar a la gente a sumar quebrados, ¿verdad? Si es la marca la que se decide que sea el voto, entonces la deuda política se va a disparar. En Honduras los partidos sacan más de 11 millones de votos. Eso implicaría de financiar el Estado, entonces por eso hay que definir. Correcto. Después, miren, si una vez definido eso, todo lo demás no es complicado. En realidad todo lo demás no es complicado. Entonces retomamos, conteo y deuda política como los temas primordiales que tiene que legislar ya la Asamblea Legislativa. Lo que tiene que definir el voto. Eso es lo primero. Definir el voto definir el voto primero. José Martel, ¿qué opina de eso? Y de inmediato, digamos, ¿cuáles son esas medidas? Demos solución a esa situación, es lo que yo le solicito en este espacio. Estamos cerrando ya la entrevista y quiero que hagamos propuestas del escenario que tenemos. Yo creo que hay que legislar en la medida de lo posible y tienen que hacerlo. Aunque después eso sea revisado posteriormente, por lo menos debería de haber un decreto transitorio para esta ocasión. Okay. Es una realidad que no se conoce, es inédita en el país y por lo tanto, por mucho que discutan, siempre van a haber errores que solo la práctica no va a poder demostrar. Creo que lo que se necesita es un escenario por ahora provisional para darle vigencia a una sentencia que también tiene una lógica distinta a la ruta que había traído la sala y tiene niveles de irresponsabilidad e imprudencia, como cuando dice, si no lo hace la Asamblea, que lo haga el Tribunal Supremo Electoral. Se les olvidó que hay un artículo de la Constitución que dice que ningún funcionario tiene más atribuciones que las que la ley expresamente le da, y eso no está entre las atribuciones del Tribunal Supremo Electoral. O que decida el pueblo, yo no sé si están llamando a la insurrección, ¿verdad? Es decir, no, tiene muchos vicios de irracionalidad esa propuesta y tiene muchos vicios también de irresponsabilidad. En ese sentido, creo que los diputados tienen que ser más maduros y deberían de acordar un escenario provisional que puede ser revisado ya con más tranquilidad después de que terminen las elecciones. Ojalá que eso sea pronto, porque, insisto, cada día que pasa nos acercamos al momento crucial.
Juan José Martel, director de Junta de Vigilancia Electoral de Cambio Democrático, y Álvaro Artiga, director del doctorado en Ciencias Sociales de la UCA, nos han acompañado en este espacio de entrevista. A ambos quiero agradecerles el tiempo. Gracias a la invitación. Ha sido poco el Gracias. espacio, esperamos seguirlo teniendo, porque es importante conocer reflexiones sobre este tema. Hacemos nosotros una pausa, enseguida volvemos con más información en este espacio de noticias y entrevistas.